buenas, ¿cómo están? Este sábado en Vigo nos despertábamos consternados con una triste noticia. Una mujer sufría un intento de asesinato. Su expareja la roció con gasolina para posteriormente prenderle fuego. Era una agresión machista. En las últimas horas, cuando estaba preparando esta entrevista, era consciente, leía en los medios, de que en la otra punta del país, en Barcelona, otra mujer sufría un tipo de agresión muy parecida. En este caso, su pareja le amputaba una mano, otra agresión machista. De este tipo de violencia, de la violencia machista, hoy queremos hablar y estudiar un poquito todos sus prismas, todos los focos, y por eso hoy en la entrevista contamos con Priscila Retamoza, politóloga, activista y también experta en igualdad. Muy buenas tardes, Priscila. Buenas tardes, muchas gracias por darle espacio a este tema que es importantísimo. Por eso teníamos tantas ganas aquí en la entrevista de contar contigo en esta nueva temporada y lo hacemos con estos dos casos, por ejemplo, sobre la mesa uno que nos toca muy de cerca aquí en Vigo, en el barrio, en la parroquia de Valadares. ¿Qué es la violencia machista, Priscila? Bueno, lo primero que hay que decir es que la violencia machista ahora mismo es una realidad que estamos viviendo todas las mujeres, a veces de forma directa, como fue en el caso de Valadares o los casos que mencionaste antes, pero también de una forma indirecta, porque la realidad es que eso nos hace tomar conciencia de la problemática del problema. Y es que estamos hablando de medio centenar de víctimas mortales, que son solamente la punta del iceberg, cada año. Desde 2003, que es cuando tenemos las cifras, cuando empezamos a contabilizar las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, llevamos más de 1000 mujeres asesinadas y eso, vuelvo a repetir, son solo la punta del iceberg, porque detrás hay mujeres que están viviendo violencia a diario, cuyos casos muchas veces ni siquiera conocemos o ni siquiera llegamos a conocer porque no intermedia una denuncia. No obstante, seguimos viviendo que esa realidad es ocultada o es manipulada con cifras falsas o hablando de denuncias falsas en redes sociales, a veces hasta en medios de comunicación. Entonces yo creo que es una problemática que debería ser ahora una de las cosas principales de las agendas políticas, institucionales y también sociales. Una problemática, una lacra, ¿no?, que tristemente cada año se lleva por delante la vida de muchas mujeres, y es que hay muchos tipos, lo que tú dices, quizá esa es la punta del iceberg, esa agresión física, esa muerte muchas veces, pero hay muchos tipos de violencia, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, económica, incluso ambiental. ¿Cuáles son estos tipos diferentes? Bueno, hay distintas tipologías, efectivamente, y hago un inciso antes de ponerme teórica para explicar que la razón por la que tenemos distintas tipologías es porque la violencia machista está muy estudiada. Es decir, nosotros sabemos aproximadamente pues, cuáles son los puntos de riesgo, cómo podemos prevenir, sabemos que determinados discursos exacerban la violencia, sabemos que los periodos estivales son especialmente peligrosos porque es donde hay mayor convivencia entre agresores y víctimas, sabemos que determinados discursos empeoran la actitud de los maltratadores. Entonces, a mí me gustaría también que aprovechemos esta conversación que vamos a tener pues para entender que ya existe un montón de literatura y de evidencia científica que nos ayudaría a afrontar este problema. Tenemos que hacerlo con esas herramientas en la mano. Hablabas de distintos tipos de violencia, efectivamente la violencia física es la más visible porque es la que deja huella, es la que durante muchísimo tiempo las campañas se basaron en mostrar a mujeres con moratones o lastimadas o demás, pero hoy sabemos que ese tipo de campaña no son muchas veces las más adecuadas porque se visibilizan todo el resto de violencias que son las que abren camino para esa violencia física, que es la violencia psicológica, por ejemplo, que habla del maltrato, de la manipulación, del aislamiento respecto a tus amistades, a tu familia, que te va dejando sola y que impide que pidas ayuda cuando llegue el momento en el que te sientas preparada o en el que por fin detectes que eso es violencia. Hablamos de violencia vicaria, que es la que se ejerce sobre, pues, por ejemplo, menores, que es una forma de manipular a las madres, y esto pasa incluso cuando ya son exparejas y que también intermedia en la denuncia. Bueno, yo no pongo la denuncia porque sigue siendo el padre de mis hijos. Bueno, y en España conocemos muchísimos casos graves, sabemos que existen menores que son víctimas de violencia machista y hasta hace muy poco no eran considerados violencia machista, es una manera de ejercer daño a la madre. Existe la violencia
patrimonial, por ejemplo, o la violencia económica, que es el control sobre que tú no tengas dinero de bolsillo pues para poder ir a comprarte un desodorante. Algunas víctimas de violencia machista pues hablan de eso, que no tenían libertad ni para ir al supermercado y comprarse un perfume, un desodorante, artículos de aseo. Aunque fueran ellas a la compra, tenían que comprar exactamente y había una revisión de las cuentas, una revisión del dinero que gastaban en cada cosa, maltrato, pues por ejemplo, si consideraban que te habías excedido, pues que comprabas el detergente de una marca que él no aprobaba, pues a lo mejor eso es el inicio de una pelea que acaba en una agresión y que además las víctimas dicen, bueno, es que fue culpa mía porque yo no compré el detergente que él me dijo. O sea, te lo estoy poniendo con casos muy concretos porque creo que eso también ayuda a darle la dimensión real de lo que estamos hablando. Porque a veces parece que cuando hablemos de víctimas de violencia o cuando hablamos de lacra, parece que es una enfermedad que no sabemos, pero lo que estamos viendo es que son nuestras vecinas, nuestras hermanas, nuestras tías. Esa amiga que de repente se echó novio y deja de venir y siempre está poniendo excusas y dice que claro, es que de repente no tiene tiempo para nada, pues a lo mejor esa persona está viviendo violencia y no lo sabemos, y lo que está viviendo es un aislamiento. Nosotras que desde la consultora en la que trabajo, en Prisma, hacemos mucho trabajo con adolescentes, estamos viendo cómo se está incrementando pues esos casos de violencia machista dentro de la adolescencia. Normalizan cada vez más jóvenes, Priscila. Cada vez más jóvenes. No solo, a ver, a mí tampoco me gusta ser tremendista porque si no también no estaríamos hablando de todos los avances. Yo creo que estamos detectando más y estamos detectando mejor y eso está bien. Lo que pasa es que estamos detectando cosas que son preocupantes, pues control a través de las redes sociales, los celos, determinados discursos que tienen mucho que ver con el control, y sí, lo estamos viendo en chicos y chicas cada vez más jóvenes. ¿Será que quizá antes normalizábamos cosas que no eran normales, que eran diferentes puntos, ¿no?, de violencia machista? Sin lugar a dudas, teníamos mucho más normalizado. Depende evidentemente de qué estemos hablando, pero sí que considero que como sociedad había muchas más cosas que permanecían invisibles. A mí me pasa porque hay muchos productos audiovisuales que yo vi de adolescente o de más jovencita que ahora veo y no me puedo creer que viéramos eso y que yo considerara determinadas historias de amor o románticas cuando eran expresamente violencia sin paliativos. Por ejemplo, Priscila, para que los espectadores tengan, ¿no?, ese ejemplo que conozcan. Bueno, a mí me marcó muchísimo A 3 metros sobre el cielo, por ejemplo, que era una película y un libro, efectivamente, que de adolescente, bueno, pues era lo más, y que en el propio libro hay escenas de violencia física, es decir, en algún momento él le pega a ella. Eso se justifica pues con el contexto de él, se justifica con el comportamiento de ella. Bueno, encuentran en el libro justificaciones que hacen que tú, como adolescente o incluso como adulta, digas, bueno, es que se lo merece. O sea, que entendemos la violencia como una forma de resolver ese conflicto. Bueno, digo A 3 metros sobre el cielo, pero podría decir otras muchísimas más de menor o de mayor intensidad. Todas nosotras nos criamos con La Bella Durmiente, todas nosotras nos criamos con Caperucita Roja, ten cuidado con salir a la calle sola porque si no te puede pasar algo, entonces tienes que tener cuidado. Todos, en realidad todos los productos audiovisuales que consumíamos, si no teníamos una perspectiva crítica, y con esto por favor no estoy hablando de censurar nada, pero sí que estoy hablando de tener una mirada crítica, una perspectiva crítica que nos haga avanzar. Y de ser conscientes. Y de ser conscientes, porque muchas veces no somos conscientes de cómo eso conforma la manera en la que nos relacionamos y en la que nos vinculamos con los demás. Yo sé que no estoy diciendo que por una película, por una serie o por un cuento vayas a tener comportamientos violentos o vayas a normalizar comportamientos violentos, pero sí que estoy hablando de que contribuye, de que es una gotita más dentro de las muchísimas cosas que nuestra sociedad nos transmite, que suma a que normalicemos determinadas conductas y a que nos sea más difícil salir de relaciones de violencia, del círculo de la violencia, efectivamente. Hablabas antes también de las campañas que se venían haciendo en estos últimos años, que ponían muchas veces el foco en esas agresiones y también en la víctima. A veces nosotros también como sociedad podemos poner el foco en la víctima. Es que no se dio cuenta de dejarlo antes, es que no le puso límites, es que ¿por qué no lo deja? ¿Por qué sigue con él? En vez de poner esa vista en el agresor.
Yo entiendo que tengamos esos discursos y esas perspectivas porque también sentimos que de alguna manera nos protegen, ¿no? Porque si tú piensas que tendría que haber hecho otra cosa y haciendo otra cosa lo hubiera evitado, de alguna manera también nos estamos diciendo a nosotros y a nosotras mismas que a nosotras no nos hubiera pasado o a que las mujeres de nuestro entorno no les hubiera pasado porque ellas sí que habrían sabido actuar. Pero la realidad no es esa. La realidad es que las víctimas de violencia machista las encontramos en todos los estratos sociales, en todos los contextos posibles, que sí que existen determinados factores de alarma, pero que no son determinantes. Es decir, bueno, pues tener un círculo o tener muy claro qué tipo de relación quieres o tener muy claro tus límites, pues eso evidentemente ayuda, pero en realidad la culpa de una agresión machista es del agresor, con lo cual por mucho que haga la víctima, realmente lo que puedes tener es más herramientas para poder salir y para poder darse cuenta, pero ahí es responsabilidad de toda la sociedad. Por eso las campañas que están basadas en la víctima ponen mucha responsabilidad en una persona que a lo mejor por sus circunstancias no puede salir en ese momento, y tenemos que hacernos cargo de que la violencia machista es un tipo de delito al que todos podemos contribuir a la solución. Igual que antes te comentaba que al final son todos nuestros discursos los que conforman el caldo de cultivo para que alguien entre en violencia machista, también todos y todas somos potenciales personas que podemos ayudar a una persona víctima de violencia. Por eso hacemos tanto hincapié en detener los chistes machistas, en detener determinados comentarios, en no hacer burla de determinados casos de acoso que son mediáticos, porque todas esas cosas son un mensaje directo a las víctimas de no te van a creer, te van a cuestionar, realmente tienes pruebas de lo que pasó, sobre todo cuando hablamos de un tipo de delito que a veces sucede puertas para adentro y que efectivamente judicialmente es difícil de probar, pero eso no significa que no tengan nuestro apoyo social, independientemente de que acudan o no acudan a las instancias judiciales. En estas últimas semanas, Priscila, conocíamos un caso en Francia que nos ha impactado muchísimo a toda la sociedad, el de una mujer que durante muchos años, casi una década, fue drogada por su ya ahora exmarido y ofrecida, ¿no?, por su marido a que la violaran decenas de hombres mientras ella estaba en un estado inconsciente. En estos momentos hay un juicio celebrándose en Francia sobre este caso. ¿Qué podemos extraer de él? Bueno, lo primero que hay que decir, la valentía de esta mujer para hacer un juicio público y para que realmente se avergüencen quienes se tienen que avergonzar, que son los agresores, y no como sucede muchas veces, que son las propias víctimas las que tienen que ocultar su identidad para evitar que se las señale o que se las estigmatice. Creo que en ese sentido significa para el mundo en general, no solamente para Francia, un paso adelante hacia las víctimas, de que las vamos a apoyar socialmente. Por eso también es muy importante que las apoyemos y que las cuidemos. En este caso a esta víctima, pero en general a todas las víctimas de acoso o de violencia sexual. Yo creo que también son un llamado de atención de cara a toda la sociedad y en particular a los hombres, porque lo que vemos en este caso fue que efectivamente hubo unos agresores directos, pero luego hubo otros hombres que sí que conocían este caso y que sin embargo no dieron auxilio, no lo tomaron como un problema, lo normalizaron y permitieron que existiera cierta impunidad. Y en este sentido creo que también es un paso que muchos hombres están dando y que cada vez tenemos que pedir que sean más. No podemos permitir determinados comentarios en grupos de WhatsApp, no podemos permitir que se nos pasen determinados vídeos de contenido sexual donde la víctima no dio el consentimiento, determinados comentarios, determinados chistes sobre las parejas sexuales, y ahí creo que los hombres tienen un gran papel porque son espacios donde tú y yo no vamos a estar. Los comentarios del vestuario del equipo de fútbol, donde se habla de las mujeres como objetos sexuales o en tono despectivo, son un espacio maravilloso para que los hombres feministas que hay y que son muchos se visibilicen y digan no, esos comentarios no los admito, no los apoyo, o me voy de este grupo de WhatsApp, o este contenido es ilegal y no lo podéis pasar. Necesitamos que den un paso al frente. Esperemos que este caso sirva para eso. Los hombres entiendo que den ese paso al frente de ser conscientes de lo que está pasando, de denunciar, pero también la sociedad, porque en estos últimos años hemos cambiado, estamos reaprendiendo. Pero ¿qué papel estamos jugando ahora, por ejemplo, ante un caso de violencia machista que está ocurriendo al otro lado de la puerta? Por supuesto,
Yo antes decía los hombres, pero evidentemente las mujeres también tenemos mucho que hacer en eso, y la sociedad en general y las instituciones sobre todo, porque también necesitamos apoyo institucional. Necesitamos que demos un paso al frente y que señalicemos y que de verdad, yo entiendo que a veces esto también tiene una penalización. Estoy hablando de las cenas de Navidad, donde sale el problema, o el cumpleaños, donde se habla sobre, bueno, a saber si esta persona no lo denunció por sacar pasta, bueno, habrá que ver. Bueno, pues ahí es muy importante que levantemos la voz y que hablemos, porque hay un montón de violencias que nosotras las mujeres recibimos, por ejemplo, y de las que no hablamos. Os puedo decir que tengo un montón de amigas que me escriben para decirme, bueno, es que mi profesor de la autoescuela me hizo determinado comentario que me hizo sentir incómoda. Bueno, es que en el festival me tuvieron unos extraños que decir si necesitaba ayuda porque creía que me habían echado algo en la bebida. Bueno, un mogollón de casos cotidianos de más o menos intensidad, pero que todos son violencia y que todos forman parte de ese continuum de violencia sexual y que al final vivimos todas. Entonces es importante que hablemos, que señalemos y que nos cuidemos las unas a las otras también. Hablabas antes del ambiente del fútbol, esa profesión que hasta hace unos años era mayormente masculina. Hace una semana, hace unos días conocíamos el caso, ya la sentencia contra el exjugador del Celta, Hugo Mallo, por esa agresión sexual que cometió a una mujer que estaba haciendo de mascota del club contrario en un saludo previo, le tocó los pechos. También hace unas semanas el caso de Rafa Mir, un jugador del Valencia, por se está investigando una presunta agresión sexual. Hay en ambientes, por ejemplo en este del fútbol, pero en otros que son mayormente masculinos, mucho que trabajar, mucho que cambiar para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Sí, desde luego a mí no me gusta estigmatizar ningún área ni ninguna profesión, creo que tenemos que revisarnos todos y todas en todas las profesiones y en todos los sectores, pero es verdad que sí que echo de menos una condena clarísima de los futbolistas y también de quienes somos aficionados al fútbol o aficionadas al fútbol, de que los estadios de fútbol tienen que ser espacios seguros para las mujeres. Lo son siempre. ¿Nos estamos mojando lo suficiente en esa causa? Bueno, pues yo creo que todavía, y esto lo digo como aficionada, tenemos mucho que hacer en ese aspecto y bueno, hay que verlo también como una oportunidad. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de decir bien claro que independientemente de quién sea el agresor, sea de mi equipo o sea del contrario, no hay impunidad dentro del panorama del fútbol pues para tener conductas que son violentas o que son denigrantes hacia las mujeres. A día de hoy muchas veces cuando hablamos de feminismo, de luchar contra ese machismo, de luchar contra el patriarcado, a muchos hombres le enfada. ¿Por qué? A día de hoy se sienten, no sé, quizá que van contra ellos, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía en este sentido. El feminismo no es contra los hombres, no es contra ningún sexo. El feminismo es un movimiento político de más de 3 siglos de historia, que en estos 3 siglos de historia no tiene ninguna víctima masculina. Todas las víctimas las hemos puesto las mujeres, que son las víctimas de violencia machista, las víctimas de violencia sexual, las víctimas de acoso sexual. Estamos hablando de un camino de liberación, de emancipación para nosotras y evidentemente cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede, dice el lema de las mujeres zapatistas. Y creo que hay que hacer mucha pedagogía con ellos, hay que responder a muchas preguntas, hay que acabar con muchos bulos que muchas veces se extienden, pues hay un montón de adolescentes absolutamente seguros de que si cualquier mujer llama a la policía y dice que me has acosado, pues que la policía viene y lo lleva a la cárcel. Evidentemente nosotras que somos personas adultas y que tenemos sentido común sabemos que esto no sucede, pero es un bulo que está súper instalado. Entonces tenemos que trabajar con formación, con mucha pedagogía, explicando muy claramente y yo creo que la mayoría de los hombres, al menos aquellos que creen en la democracia, porque al final la democracia es toda la sociedad, hombres y mujeres, y la mayoría de los hombres que yo conozco y a los que se les ha hablado y se les ha explicado, pues son aliados de la lucha porque entienden perfectamente que una sociedad igualitaria es mejor para todos y para todas. ¿Que el feminismo es una cosa que va en contra de los hombres? Bueno, yo creo que ya está más que probado que eso no es así. Tenemos la evidencia de nuestra parte, tenemos la literatura de nuestra parte, tenemos un montón de teoría crítica de nuestra parte. Tendremos que difundirla más, tendremos que hacer mucha pedagogía
pero bueno, yo creo que estamos en el camino y a pesar de esta reacción patriarcal que estamos viviendo en los últimos tiempos, yo sigo manteniendo la esperanza. Sí, yo creo que todavía no somos capaces de ver los frutos de todas las luchas de estos siglos que llevamos las mujeres luchando pues, para tener derechos. Yo creo que estamos por ver todavía ese futuro, pero de verdad que tengo esperanza. De ese trabajo, Priscila, de esa pedagogía, tú trabajas como consultora, como formadora en igualdad, por ejemplo, para menores, para niños, para adolescentes. ¿Qué es lo que te encuentras cuando comienzas a trabajar con ellos? Aquellos puntos donde dices, aquí hay que incidir, aquí hay que trabajar. Bueno, con los más pequeños y más pequeñas, los estereotipos de género siguen súper presentes. Por mucho que lo hayamos trabajado, lo estamos trabajando de manera tan puntual y tan aislada, que muchas veces pues, siguen necesitando un trabajo. Bueno, por ponerles un ejemplo, bueno, pues muchos niños que rechazan todo lo que tenga que ver con las niñas, una segregación en los patios absolutamente brutal, los chicos juegan al fútbol, ocupan el espacio del cole, ocupan toda la actividad física y ellas a los márgenes, siempre hablando, siempre aisladas y separadas. Y esto genera aislamientos y genera muchos problemas de convivencia. Cuando hay muchas chicas que les gustaría, pues a lo mejor ocupar ese centro del espacio, hacer otros deportes, fútbol, pero también otros muchos más, sí. Y hay muchos chicos que seguramente estarían encantados con no tener que mantener esa dictadura del fútbol todas y cada uno de los recreos. Bueno, pues por ejemplo ahí es algo en lo que podemos trabajar, que mejora la convivencia, que hace que se relacionen unas y otros de una manera más sana, cuando compartimos juegos, cuando compartimos problemáticas, cuando nos escuchamos, cuando, bueno, todas esas cosas. Eso es algo muy chulo de trabajar, que además es muy fácil, bueno, más o menos, pero que en todo caso es un trabajo muy bonito. Y luego, cuando ya estamos entrando a la adolescencia, entra toda la problemática pues, de las redes sociales, desde la dictadura de la belleza, y estamos hablando pues, de dietas. Esto siempre lo digo y lo pongo de ejemplo precisamente para hablar del feminismo, ¿no? El feminismo se llama feminismo porque se trata de que las mujeres mejoremos nuestra situación, consigamos derechos, nos emancipemos, etc. Cuidado con buscar una igualdad que pase porque los hombres estén tan fastidiados como nosotras, porque lo que hemos visto es que no ha habido en absoluto un avance acerca de las mujeres en el sentido de pues las cremas, la preocupación por nuestro aspecto, por la dieta, por entrar en determinados cánones de belleza, en la gordofobia, etcétera. Pero lo que estamos viendo ahora es que estamos alcanzando la igualdad porque ellos se están sumando a esa dictadura de la belleza. Y ellos cada vez también están más obsesionados con su aspecto, con entrar en determinados cánones. Esto no es la igualdad de la que hablábamos. Claro. La igualdad es una igualdad que nos libere a nosotras, no que los condene también a ellos. Entonces, cuidado con esto. Es muy importante que sea una igualdad feminista precisamente por esto. Entonces, eso también lo vemos mucho. Vemos las redes sociales, vemos la cantidad de bulos y la cantidad de mentiras que escuchan y que no tienen un contrarrelato con criterio para poder combatir esas falsas ideas. Y bueno, y eso es lo que vemos principalmente y lo que más nos preocupa. Luego, aparte, pues todos los casos que quieras, que son absolutamente dramáticos, sobre pues, violencia sexual, chicas que son agredidas por sus amigos, por familiares, por figuras de autoridad, chicos que ejercen violencia a veces sin saberlo, sobre todo en edades tempranas, que han aprendido determinados patrones en sus familias y por tanto los replican y están replicando conductas de control y a veces a raíz de las charlas como que hacen el clic y vienen a nosotras y nos preguntan ¿y esto que hago es violencia? Y yo creo que esa es la clave, porque ahí ya estás empezando a abrir y a explicarle otras maneras de vincularse más sanas para su pareja, pero también para ellos mismos. Sí, y eso también es lo que me permite a mí tener ese discurso esperanzador, que yo sí que veo cambios en las aulas, que deberían ser más rápidos, que deberían ser de mayor intensidad, que deberían ser más profundos, sin ninguna duda, pero ahí están, y hay un montón de, especialmente chicas, que se dicen feministas, que tienen un discurso que ya nos hubiera gustado tenerlo a nosotros y a nosotras con esa edad,
y que dan esperanzas, ¿no? Yo creo que sí que se avecina un futuro mejor. Es que no nos queda otra, porque con las cifras y con los casos que estabas contando, lo que está claro es que esta realidad no la podemos seguir aguantando mucho más tiempo. Yo creo que en breve va a haber otro estallido, como el que hubo en su momento en 2018 con La Manada, o como el que hubo previamente con Juana, o como el que ha habido tantos en el mundo. Yo creo que lamentablemente no vamos a tener otra que salir, ocupar las calles, pedir a las instituciones que se mojen, pedir a determinados partidos políticos que eviten todo tipo de discurso negacionista, porque al final son el caldo de cultivo para que hoy sucedan los casos que suceden. Pues Priscila Retamozo, muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí en la entrevista. Así la vamos a cerrar. Gracias. Gracias a vosotras y vosotros, y de verdad gracias por darle espacio a este tema más allá del 8 de marzo, del 25 de noviembre, porque aunque esas son fechas imprescindibles, lo cierto es que necesitamos hablar de esto siempre, así que muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Placer. A ustedes también, gracias por estar una semana más aquí en la entrevista. Recuerden que pueden volver a ver este programa a la carta en televigo.com y también a través de nuestras redes sociales. Gracias.